Damos inicio al curso el webinar de compresores de refrigeración y aire acondicionado. Buenos días a todos, muchas gracias por su participación. La Academia GUESTAI y sus coordinadores han programado este evento para el día de hoy, sábado 27, con la intención de colaborar y ayudar al área de la refrigeración. El profesor ingeniero Oscar Jiménez estará a cargo de la charla el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, podemos hacerla llegar a través del chat del webinar. Bueno, vamos a ver si el profesor Oscar Jiménez ya está ready, está listo. Sí, muchas gracias a todos por su participación. Déjame aquí terminar de admitir a las personas que se están incorporando en este momento. Les agradezco a todas las personas que por favor apaguen su cámara y apaguen su micrófono para que el profesor tenga oportunidad de hacerse oír y entender mejor esta charla. Bueno, colaborando con las personas que se están uniendo en este momento, se siguen uniendo. Tenemos casi 30 personas. Muchas gracias al señor Héctor Flores también por haberse unido aquí a la charla. Son exactamente las 9:31. Bueno, de manera oficial damos inicio a la charla con el profesor Oscar Jiménez. Oscar, audio. Oscar, ¿me escuchas? Listo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Es todo tuya la clase para que des inicio. Ok, Perfecto. Si damos unos minutos para que se terminen de unir las personas, o si ya ingresaste a las personas que estaban en la sala de espera. Bueno, sí, ya ingresé la mayoría de las personas, todavía hay gente que sigue ingresando, lo vamos a ir anexando a medida que vayan apareciendo. Bueno, yo creo que podemos darle unos minuticos más para que sí, se siguen tengan la ingresando. oportunidad de ver la charla desde el El principio. amigo Jesús Aldana ingresó en este momento. Jesús, colaborador también con la Academia GUESTAI. Un saludo y un abrazo donde estés. Bueno, gracias a la plataforma de Zoom estamos logrando llegar a todos ustedes. Gracias a la colaboración de todos los profesores, el ingeniero Alexis Prado, el coordinador Jesús Aldana, el señor ingeniero Oscar Jiménez, mi persona, este servidor, Carlos Rivas. Estamos aquí para acompañarnos. Tú me dices, Oscar, esperamos. Yo voy aceptando a medida que vaya avanzando, pues yo voy aceptando a la gente que se vaya ingresando. Es importante que las personas apaguen las cámaras para que no se nos ponga pesada la transmisión. Sí, apaga por favor las cámaras de todos los participantes. Bienvenido Clevin Angelvis. Nos están escribiendo de todas partes del país. Excelente. Ha sido una buena convocatoria. Felicito a todos los participantes. Un fuerte abrazo. Y bueno, esperemos que esta charla nos ayude a todos en la parte académica y en la parte de instalación y en todo lo que tiene que ver en la parte de aire acondicionado y refrigeración. Muchas gracias a Quintana, que también... Bueno, mejorando pues, y afianzando los conocimientos que ya todos los participantes deben tener sobre los sistemas de refrigeración y pues, compartir un poco de ese conocimiento que hemos adquirido nosotros pues, a lo largo de nuestra experiencia profesional. Bueno, esperemos que les sea de bastante utilidad esta charla. Bueno, yo creo que podemos comenzar, ¿no? Ya son las 9:33. Vamos a comenzar entonces la charla. Ok. La intención de esta charla es dar a conocer pues, los aspectos más importantes sobre los compresores de refrigeración y aire acondicionado.
Como sabemos, en nuestro país se presentan muchísimas fallas de compresores y en la mayoría de los casos la forma de abordar estas fallas es simplemente sustituir el compresor sin evaluar qué fue lo que llevó a la falla del mismo. Como consecuencia obtenemos otra vez una falla del compresor en la mayoría de los casos. Entonces, la idea pues es prepararnos para que a la hora de que consigamos una falla en un compresor sepamos cómo abordarla y cuál es la falla raíz que ocasiona el daño en el compresor. Y no simplemente, como dicen, echarle la culpa al compresor, ¿sí? O decir que el culpable es el compresor de la falla, cuando la mayoría de las veces la falla se ocasiona en otra parte del sistema y esta tiene como consecuencia pues el daño o la quemadura del compresor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En la clase pasada, disculpen un segundo. Ok, ¿cómo vamos a distribuir este curso? Bueno, primero que nada vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Posteriormente, vamos a dar una definición sobre lo que es el compresor, vamos a hablar de los tipos de compresores, cuáles son las aplicaciones en refrigeración y aire acondicionado para los compresores, y por último vamos a hablar sobre las fallas más comunes en los compresores de aire acondicionado y refrigeración. ¿Sí? Ok, nosotros en el último webinar que hicimos hablamos sobre el ciclo de refrigeración, sobre cuáles eran los componentes básicos del ciclo, hablábamos del compresor, luego del compresor el condensador, el dispositivo de expansión y el evaporador. Un segundo. Ok. Fíjense, entonces hoy vamos a dedicar esta clase al compresor. El compresor es básicamente el corazón del sistema de refrigeración. Ok, dice que el compresor es el dispositivo que se encarga de llevar el refrigerante de la presión de evaporación a la presión de condensación. Y existen varios tipos de compresores. Los compresores pueden ser sellados, como estos que están acá, ¿sí? Como los compresores Pro, los compresores domésticos, de neveras, los compresores de los aire acondicionados pequeños, o pueden ser compresores semisellados o semiherméticos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Pueden ser también del tipo reciprocante, rotativo, scroll, de tornillo o centrífugos. Ok, fíjense que tenemos entonces dos categorías principales, los compresores semisellados y los compresores sellados. Los compresores semisellados tienen la particularidad que pueden ser reparados. Los compresores vienen para hacerle cambio de piezas, tal como en el caso de los compresores reciprocantes, muy parecidos al motor de un vehículo, ¿sí? Tienen pistones, bielas, cilindros, anillos y partes que pueden ser cambiables o reparables. Los compresores sellados, pues como su nombre lo indica, son sellados, no pueden ser abiertos y no pueden ser reparados. Una vez que estos compresores fallan, deben simplemente sustituirse. Ok, hablemos ahora de los compresores reciprocantes. Los compresores reciprocantes pueden ser, como habíamos dicho, pueden ser semisellados, como estos que están por acá, o pueden ser sellados o herméticos, ¿sí? ¿Cuál es la función del compresor o cómo funciona un compresor reciprocante? Un compresor reciprocante funciona de la siguiente manera. Tenemos una válvula de admisión por la cual entra el refrigerante que viene desde el evaporador al cilindro, ¿sí? Por la válvula de baja o válvula de admisión. El pistón baja y empieza a succionar, ¿sí?, el refrigerante que está en la línea de baja presión. Una vez que él llega al final de la carrera de aspiración, se sella la válvula, o cuando él empieza a subir de nuevo, sella por diferencia de presión la válvula de baja presión o la válvula de succión o aspiración y empieza a abrir o abre la válvula de alta presión y expulsa el refrigerante hacia la zona de alta presión,
¿sí? Básicamente, esa es la función del compresor. Los compresores funcionan con lo que llamamos nosotros una relación de compresión. La relación de compresión no es más que sería dividir la presión atmosférica de alta, o la presión absoluta de alta, perdón, la presión absoluta de alta, sobre la presión absoluta de baja. Es decir, la diferencia de presiones absolutas que hay entre este punto, sí, sería dividir la presión absoluta que hay en este punto entre la presión absoluta que habría en este punto. Y eso nos va a dar una relación de compresión, obviamente siempre mayor que 1. Mientras mayor son esas relaciones de compresión, mayor va a ser la temperatura de descarga del compresor. Y debemos tener cuidado de no sobrepasar ciertos límites según el tipo de compresor que estemos utilizando. Mientras más baja sea la relación de compresión, menor va a ser la temperatura del compresor y menor va a ser el esfuerzo que él debe hacer para mover el refrigerante. Ok, tenemos por acá las partes básicas de un compresor reciprocante. En este caso estamos hablando de un compresor reciprocante semisellado, ¿sí? O semihermético. Entonces tenemos por acá el cigüeñal, la biela, ¿sí? El cigüeñal, fíjense que el cigüeñal lo que hace es transmitir o convertir ese movimiento rotativo del motor eléctrico en un movimiento de vaivén en los pistones del equipo. Entonces tenemos el cigüeñal, la biela, que es la que transmite el movimiento desde el cigüeñal hacia el pistón, que es el que se encarga básicamente de comprimir el refrigerante, de aspirar y comprimir el refrigerante. Tenemos las válvulas o cabezales de tanto de alta como de baja, ¿sí? Y tenemos la zona de alta y baja presión. Esas son las partes básicas, pues obviamente ellos son, a medida que va aumentando el tamaño del equipo, pues obviamente se va complicando y van teniendo accesorios más importantes o van agregándose otro tipo de accesorios en el sistema. Ok, según el tipo de montaje, los compresores pueden ser compresor hermético, como ya me has hablado anteriormente, es un compresor en el cual todo está montado en un solo bloque y además ese bloque está dentro de una carcasa metálica que no puede ser abierta. Tenemos al compresor semisellado o semiabierto o semihermético, que está, fíjense, todo está montado en un solo bloque, pero este compresor puede ser reparado. Fíjense que podemos retirar los tornillos de la carcasa y abrir el motor. En este caso, estos motores se utilizan para bajas y medias capacidades de refrigeración, y la ventaja de ellos es que eliminamos básicamente por completo de la desalineación entre el motor y el cigüeñal del compresor. Luego tenemos los compresores abiertos. Los compresores abiertos son compresores en los cuales el motor es un elemento aparte y están unidos al motor ya sea por cualquier tipo de acople mecánico, correas o cualquier otro tipo de acople mecánico, ¿sí? Por lo general van a ser correas y poleas. ¿Cuál es la problemática que se nos presenta? Es que vamos a tener mayores posibilidades de desalineación entre el eje del motor y el eje del compresor, ¿sí? Entonces es un poco más delicado eso, pero también nos sirven para mayores capacidades. Ok, según la disposición de los cilindros, los compresores pueden ser verticales, ¿sí? De 2 a 3 cilindros, como esta de acá está por acá. Luego tenemos 4 cilindros en V, ¿sí? Tenemos 2 cilindros de este lado y 2 cilindros de este lado, como un motor en V6 o 8 cilindros de un vehículo, pero en este caso son 4 cilindros. Tenemos 6 cilindros en W, en el cual tenemos 3 cabezales, ¿sí? 3 cabezales, en cada uno de ellos van a haber 2 cilindros, y tenemos los compresores 8 cilindros en W. Fíjense que tenemos por acá un cabezal con 2 cilindros, por acá otro, aquí tendríamos el otro, y por aquí tendríamos el otro cabezal. Ok, los compresores reciprocantes, fíjense en este caso, ¿cuál es la constitución que ellos tienen? Tenemos por acá el orificio que comunica con la válvula de servicio de aspiración del cilindro. Entonces sería la parte de baja del cilindro o de la cámara de aspiración o el plato de válvulas. Y tenemos por acá lo que son los orificios de aspiración de cada uno de ellos. Estos que estarían por aquí serían los flappers de baja presión, ¿sí? Y la cabeza del pistón.
Esto es más o menos la constitución de un motor. Fíjense que tenemos por acá la válvula de baja presión, por donde entraría el refrigerante al compresor. Fíjense que está atravesando lo que sería la parte del motor eléctrico, entra a la zona de compresión, y por acá tendríamos la válvula de alta o la válvula de descarga. Ok, otro tipo de compresores son los compresores rotativos. Los compresores rotativos son comúnmente vistos en los equipos de aire acondicionado de pequeña envergadura, es decir, los equipos de 8, 5, 8, 12 y hasta 24.000 BTU normalmente. Entonces lo tenemos mononuclear, que es decir, fíjense cómo funciona el compresor rotativo. Es una paleta que simplemente está tomando el refrigerante por este lado, ¿sí? Lo va moviendo hasta la zona de alta presión, y lo que tenemos por acá es una lumbrera o una flapper de escape. Luego tenemos el compresor bicelular, en el que simplemente el funcionamiento es el mismo, pero tiene dos paletas. Y luego tenemos el compresor multicelular, en el cual vamos a tener más de dos paletas, 4, las que disponga el fabricante, y cada una de ellas va a arrastrar una cantidad de refrigerante hasta la zona de alta presión. Ok, fíjense cómo tenemos acá, tenemos el campo de utilización. En cuanto al volumen de desplazado, los compresores rotativos con rotor único se sitúan entre los alternativos y los centrífugos, es decir, manejan entre 600 metros cúbicos por segundo de volumen de desplazamiento y 500 metros cúbicos por segundo de volumen de desplazamiento. Teniendo en cuenta la magnitud del vapor o gas desplazado y su elevado rendimiento a bajas presiones de aspiración, les hace útiles para acondicionadores de aire e industrialmente como compresores de booster en circuitos de compresión escalonada, es decir, circuitos de compresión en cascada. Por razones constructivas, raramente trabajan por encima de 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, no sobrepasando nunca las relaciones de compresión mayores de 7. Recordemos que la relación de compresión habíamos dicho que era la diferencia de presión absoluta entre la zona de alta y la zona de baja presión. Ok, ¿cuáles son las ventajas de este compresor? Son poco ruidosas, no necesitan válvula de admisión, por lo que el vapor aspirado entra de forma continua, y como no existen espacios muertos perjudiciales en los rendimientos volumétricos, son muy altos. Entonces podemos ver, fíjense que entra el refrigerante hasta que sale por la zona de alta presión. Okay. Luego tenemos el compresor Scroll. El compresor Scroll se puede considerar como la última generación de compresores rotativos de paleta, en los cuales estas últimas han sido sustituidas por un rotor en forma de espiral. Tenemos por acá más o menos la constitución de un compresor Scroll. Tenemos la zona de aspiración, el rotor y el estator del motor, el bobinado del motor, la válvula de seguridad, la cámara de descarga, la válvula o el tubo de descarga, la voluta fija y la voluta móvil, y un protector térmico. Entonces, esto que tenemos por acá es el conjunto motor-rotor del compresor. En este caso, esto sería el espiral móvil o la voluta móvil. Y por acá tenemos las volutas fijas y móviles en conjunto. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto. El funcionamiento de este tipo de compresores, las celdas o cámaras de compresión de geometría variable y en forma de hoz, están generadas por dos caracoles espirales idénticas. Una de ellas superior fija o estator, cuyo centro está situado una lumbrera de escape, y otra orbitante o rotor, estando montadas ambas frente a frente en contacto directo una con la otra. Fíjense que en este caso el refrigerante entra por la parte exterior de ese caracol que se va formando y va quedando atrapado entre las paredes de los espirales hasta que llega al centro de la misma, y en el centro de la misma pues tenemos la válvula de descarga. Campo de utilización. Se emplean en el campo de los pequeños desplazamientos de aire acondicionado y bombas de calor en viviendas, para potencias frigoríficas comprendidas entre los 5 y los 10 kilovatios, ocupando un espacio intermedio entre los compresores rotativos y los alternativos. Hasta la fecha se fabrican solamente herméticos.
El vapor se introduce a la carcasa del compresor por la parte inferior, en donde está situado el motor, pasando entre los devanados, pasando entre los devanados de lubricación y el motor. Refrigerándolos a la salida del motor, el vapor se reduce y reduce su lubricación, facilitándose de este modo la separación de la mayor parte de aceite arrastrado por el vapor de aspiración. Ok, ¿cómo es la lubricación? La lubricación de los cojinetes del cigüeñal y de apoyo de la espiral móvil se realiza con aceite impulsado a través del interior del cigüeñal mediante la bomba centrífuga sumergida en el cárter y movida por el mismo cigüeñal. Este circuito de aceite está separado de las superficies de contacto de ambas espirales y cuya lubricación es asegurada por la pequeña cantidad de aceite arrastrada por el vapor de aspiración. Ok, el siguiente tipo de compresor son los compresores de tornillo. Los compresores de tornillo son compresores en los cuales el refrigerante se mueve a través de dos tornillos, una hembra y un macho, que giran en el mismo sentido. Entonces, el refrigerante va quedando atrapado entre las hélices, ¿sí?, de ambos tornillos y va pasando desde la zona de alta a la zona de, perdón, va pasando desde la zona de baja presión hasta la zona de alta presión. ¿Cuáles son las partes básicas de un compresor de tornillo? Pues tenemos los rodamientos, el pistón de avance, los cojinetes, el cuerpo de fundición, que sería la carcasa del compresor, los tornillos de compresión y el sello del eje o empacadura. Ok, el principio de operación detrás de un compresor de tornillo fue desarrollado en la década de 1930. Su mecanismo principal está formado por dos rotores que giran en paralelo y en sentido opuesto y que tienen una forma de tornillo helicoidal. Actuando en conjunto, estos rotores comprimen el refrigerante. Los dos rotores giran dentro de la carcasa impulsados por un motor externo y desplazan el refrigerante longitudinalmente desde el punto de admisión hacia el extremo contrario, donde finalmente es comprimido debido a la reducción de espacio. Un segundo a ver si podemos... Ok. Vamos a ver cómo está constituido un compresor de tornillo internamente. Estos son compresores de la marca Bixer. Entonces, vamos a observar el despiece del mismo. Fíjense, acá podemos ver cómo funcionan los tornillos. Sí, estos compresores son utilizados para medianas y grandes potencias, sobre todo a nivel industrial. Por lo menos chiller a partir de, creo, de 50 toneladas en adelante. ¿Me silenciaste por ahí? Carlos me silenció. Ok. ¿Me escuchas? No, Oscar, disculpa, había alguien ahí con un sonido, ¿sí me entiendes? Ah, ok. Disculpa. Listo, continuamos. Ok, perfecto. Bueno, el otro tipo de compresores son los compresores de tipo centrífugo. Sí, estos compresores son utilizados para grandes potencias, sobre todo en chillers excesivamente grandes. Son compresores de tipo dinámico, como dicen, se utilizan para tipo grandes capacidades. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, ellos aspiran el refrigerante por el centro de esta espiral y lo golpean o lo hacen chocar contra las paredes de la voluta y salen por la zona de alta presión. Muy parecido a cómo funciona una bomba centrífuga o un ventilador centrífugo. Creo que la analogía más fácil que podemos ver con esto es el turbocompresor de los vehículos, de cualquier carro, ¿sí? Es decir, ellos aspiran por un centro del caracol y descargan por el lateral o por una voluta por el lateral del compresor, ¿sí?
Ok, hablemos ahora de las aplicaciones para cada compresor. Tenemos aplicaciones, fíjense que en esta tabla podemos ver las aplicaciones, el uso, la temperatura de evaporación, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit. Tenemos primero las aplicaciones de baja temperatura o LBP, que también se puede conocer como baja presión. ¿Sí? Su uso es para congelación y la temperatura de evaporación está alrededor de los 18 o menos 18 o 23 o menos 23 grados centígrados o de 0 a menos 10 grados Fahrenheit. ¿Dónde podemos observar este tipo de equipos? Sobre todo en las neveras. ¿Sí? En las neveras, equipos de congelación pequeños, trabajan más o menos en este rango de temperaturas de evaporación. Luego tenemos la comercial o CBP, que es comercial baja presión. Estamos hablando de temperatura comercial, se trata de mantener la congelación, es decir, yo recibo el producto congelado y quiero mantenerlo por debajo de 0 grados. En este caso, las temperaturas de evaporación están alrededor de los menos 7 grados centígrados o 20 grados Fahrenheit. Luego tenemos la aplicación de media presión o media temperatura, que se trata de enfriar. En este caso conseguimos los enfriadores de botellas, cualquier otro equipo en el que yo trabaje, charcuteros, que trabajamos por encima de los 0 grados centígrados y que no nos interesa que el producto se congele. ¿Sí? En este caso hablamos de una temperatura de evaporación de unos 7 grados centígrados o 45 grados Fahrenheit. Y por último tenemos las aplicaciones de alta presión o para acondicionar, ¿sí? O alta temperatura, también podemos decirlas. Son temperaturas en las que usamos para aire acondicionado. En este caso la temperatura de evaporación está alrededor de los 2 a 4 grados centígrados o de 35 a 40 grados Fahrenheit. Entonces, fíjense la importancia de saber cuál es la aplicación del compresor. Un compresor que está diseñado para trabajar en baja presión, yo no lo puedo utilizar para aire acondicionado, porque la temperatura del gas de succión o del gas de retorno del refrigerante va a ser muy alta y no voy a obtener un buen enfriamiento de los demanados del motor. Por el contrario, si un compresor está diseñado para trabajar a bajas presiones o altas presiones, yo no debería utilizarlo en aplicaciones de baja temperatura, ¿sí? O de baja presión, porque estoy ingresando el compresor, el refrigerante a baja presión, y la relación de compresión me va a aumentar, incrementando también la temperatura de descarga del compresor, y eso trae como consecuencia algunos problemas que vamos a ver a continuación. Ok, en cuanto a la temperatura de evaporación, fíjense, ¿cómo funciona o cómo calcular la temperatura de evaporación? La temperatura de evaporación, fíjense que nos dice que es la temperatura ambiente, ¿sí? Que tenemos por acá. Permítanme un segundo. Que es la temperatura ambiente más 15 grados centígrados. Con esa fórmula yo selecciono mi temperatura de condensación. Es decir, un equipo no puede condensar a la misma temperatura, por ejemplo, si está en Mérida que si está en Maracaibo. Si yo programo las mismas presiones de condensación para ambos equipos, uno de los dos me va a fallar. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una temperatura fría, porque sería para nosotros fría, de condensación de ambiente de unos 20 y 25 grados centígrados, si le sumamos 15 grados centígrados, tendríamos una temperatura de condensación de 40 grados centígrados. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar esos 40 grados centígrados? Pues nos vamos a la tabla de presión y temperaturas del refrigerante con el que estemos trabajando y seleccionamos la temperatura de 40 grados centígrados y él nos va a indicar cuál debe ser la presión de condensación. En un ambiente medio, estamos hablando de una temperatura de unos 30 grados centígrados, vamos a hablar de temperaturas de condensación de 45 grados centígrados. Y si la temperatura es mayor a eso, es aproximadamente unos 35 grados centígrados, estamos hablando de un sitio muy caliente, la temperatura de condensación va a ser de 50 grados centígrados. ¿Por qué seleccionamos una temperatura de condensación superior o 15 grados superior de la temperatura ambiente? Recordemos que nosotros por lo general utilizamos como fluido de condensación el aire. Entonces, si nuestro aire o la transferencia de calor en los serpentines de condensador, como vimos en la clase pasada, se hace por diferencia de temperatura. Es decir, el aire que está más frío que el refrigerante, o está a una temperatura menor que el refrigerante, puede absorber calor del refrigerante.
Mientras mayor sea esa diferencia de temperaturas, con más facilidad se mueve el calor desde el refrigerante hacia el exterior. Obviamente eso tiene un límite práctico también de aplicación, y el punto óptimo estamos hablando de que son estos 15 grados. Entonces, ¿qué pasa? Si mi diferencial de temperatura es muy pequeño, la velocidad con la que se mueve el calor desde el refrigerante hacia el exterior va a ser mucho menor, lo cual me va a ocasionar una subida de temperatura y presión en el condensador y por consiguiente en la válvula de descarga del compresor. Entonces siempre debemos tener cuidado cuando seleccionemos equipos, cuando trabajemos en reparaciones de equipos o instalación de unidades de refrigeración nuevas, o para seleccionar los dispositivos de expansión, sobre todo tener en cuenta siempre estas dos temperaturas. La temperatura de evaporación a la que debe trabajar para la aplicación que estoy seleccionando, y la temperatura de condensación según el tipo de clima en el que me encuentre. Ok, vamos a hablar ahora sobre las fallas más comunes en los compresores. En este caso vamos a hablar de las 5 fallas mecánicas más comunes en los compresores, ¿sí? Muchas veces nosotros llegamos a algún sitio y nos dicen, mira, el compresor se quemó. Y simplemente decimos, bueno, ok, se quemó el compresor, fue una falla eléctrica y listo, hay que sustituir el compresor. En más del 70% de los casos, la falla se origina a partir de una falla mecánica, que puede ser alguna de estas 5 que estamos viendo, y esa falla mecánica ocasiona que se queme el motor del compresor. Entonces, la primera falla de ellas es el regreso de líquido al compresor, luego tenemos los arranques inundados, el recalentamiento o sobrecalentamiento del compresor, fallas de lubricación y golpe de líquido. Ok, vamos a hablar en primera instancia del regreso de líquido al compresor. El regreso de líquido al compresor es fácil de repente de ver, porque nosotros podemos ver que se empieza a escarchar la tubería de succión del compresor, ¿sí? Y a veces esta escarcha llega, como podemos ver aquí al ver la foto, a cubrir el compresor o parte de él, ¿sí? Muchas veces pasa que vamos a una instalación frigorífica, a ver una instalación frigorífica, y observamos que los compresores están congelados en la parte de baja presión. Eso quiere decir que el líquido está llegando al compresor. Esto deberíamos evitarlo a toda costa, ¿sí? Aquí podemos ver pues algunos de los daños que puede ocasionar ese regreso de líquido al compresor. Fíjense. El refrigerante líquido fluye al interior del compresor a través de la línea de succión. Dependiendo de la construcción del compresor, el líquido del refrigerante diluye el aceite lubricante en las paredes del cilindro, ocasionando desgastes, atascamientos o roturas de las partes móviles. Como podemos ver acá, esto que está acá está una falla producida porque esa capa de lubricante que debe haber entre el cilindro y el pistón se pierde y empieza a haber roce metal-metal. Eso debería evitarse a toda costa. Okay. En los compresores enfriados por aire, el refrigerante líquido es absorbido por las lengüetas de succión de la cámara de compresión, lavando las paredes de los cilindros. Ok, lo que trae lavando las paredes del cilindro. En la línea de succión y pasando a través de los conductos de aceite, lavando todo lo que son la capa de lubricante que debería existir, como les dije, entre las partes metálicas. Ok, fíjense, el aceite, si retorna por la cámara, por la línea de succión, debería pasar a través de devanado del motor, por la parte de abajo, llegar de nuevo al cárter del motor. Cuando el aceite refrigerante llega a este punto, empieza a degradar este aceite que tenemos acá. Y este aceite, cuando se degrada, se vuelve menos denso. Esa pérdida de densidad hace que se pierda, como les dije anteriormente, la película de lubricación que debería existir en este punto, ocasionando daños como estos, en los que vemos que el roce metal-metal desgasta de forma irregular las piezas, inclusive llegando al punto de romperlas. Okay. ¿Cuáles son las causas del regreso de líquido al compresor?
Ok, las causas del regreso del líquido al compresor, podemos ver las cargas bajas en el evaporador. Las cargas bajas en el evaporador pueden indicarnos que tenemos un equipo sobredimensionado, es decir, el equipo que seleccionamos de refrigeración es mucho más grande que el que se requiere para la cantidad de material o para el espacio que estamos utilizando. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Que el equipo puede comenzar a congelarse. Ok, tenemos entonces cargas bajas en el evaporador, dijimos que puede ser equipo sobredimensionado. El evaporador no puede absorber la carga térmica. ¿Cuándo pasa que el evaporador no puede absorber la carga térmica? Tenemos un evaporador sucio, escarchado con hielo, o fallas de circulación de aire. Quiere decir que, por ejemplo, en el primero, que podemos ver como esto, en el que el evaporador puede estar así de sucio, cuando debería estar así. Luego tenemos el evaporador escarchado con hielo, congelado. Este es el extremo más grande que podríamos conseguir en ese punto, pero bueno, es un ejemplo. Y la falla de circulación de aire puede ser una, por cualquiera de estas dos causas, ya sea evaporador sucio o escarchado, o un fallo en los ventiladores, los motores ventiladores del difusor. Ok, la siguiente causa, perdón, es la sobrecarga de refrigerantes en los sistemas de tubo capilar. En los sistemas de válvula de expansión termostática, la válvula de expansión trata de regular, ¿sí?, el sobrecalentamiento y graduar el flujo de refrigerante que entra al evaporador. En los sistemas de tubo capilar no tienen esa capacidad de regular el refrigerante. Simplemente deja pasar una proporción del refrigerante que llega a este punto. Entonces, la cantidad de refrigerante que llegue, el volumen de refrigerante que llegue a este punto, él simplemente restringe y deja pasar cierta cantidad de refrigerante o de esa porción de refrigerante. Ok. En este caso, la solución sería, bueno, estar pendientes o garantizar que el refrigerante tenga la carga justa y necesaria de refrigerante o la carga exacta de refrigerante que lleva el equipo. El otro caso podría ser el mal funcionamiento de la válvula de expansión. ¿Cuándo funciona mal una válvula de expansión? Cuando no está bien ubicado el bulbo de la válvula termostática, él no obtiene una buena medida del sobrecalentamiento de la instalación, está separado. Creo que hay un micrófono encendido. Por favor, la persona que lo tiene encendido, revise y apague su micrófono. Rodrigo Reyes, por favor, apague su micrófono. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, fíjense, el sobrecalentamiento debería ser igual o mayor a 20 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa? Si la válvula de expansión no lee bien este sobrecalentamiento, ella va a dejar entrar más o menos refrigerante, va a tratar de regular hasta encontrarse en este punto óptimo. Si la válvula de expansión es muy grande y a cargas parciales, o sea, de repente tenemos una válvula de expansión sobredimensionada, pero a carga total del equipo ella puede llegar a controlar el flujo de refrigerante. Tenemos un problema de funcionamiento de la válvula de expansión, lo vamos a encontrar sobre todo a cargas parciales o a carga mínima, a carga térmica mínima, es decir, cuando tengamos poco producto o poca carga térmica en el espacio. Entonces, en ese caso, la válvula no va a poder regular ese sobrecalentamiento con la misma rapidez que lo hace una válvula bien seleccionada. Ok, el regreso de líquido. Okay. La mejor forma de prevenir el retorno de líquido al compresor es instalando un acumulador de succión bien dimensionado, justo antes del compresor, colocado en una posición suficientemente caliente como para terminar de evaporar el refrigerante que llegue líquido a ese punto. El mismo no debe estar aislado y debe contar con medios para regresar el aceite que recibe al sistema de lubricación. De lo contrario, puede llenarse de aceite y perder la capacidad de realizar su función. El acumulador de succión o recibidor de succión, ¿sí?, debería ser este que está por acá, donde viene el gas refrigerante, ¿sí?, con partículas líquidas quizás, y tenemos por acá la toma de aspiración. Fíjense que la toma de aspiración está en la parte más alta del sistema y por debajo y por encima de la entrada de refrigerante que viene desde el evaporador. Entonces, él entra, como él toma de la parte más alta, solamente va a tomar gas, y ese gas es el que nos va a llegar al compresor para
que el compresor pueda realizar su función. Recordemos que los compresores no pueden recibir absolutamente nada de líquido, ya que el líquido es un fluido no compresible o no comprimible. Ok, el otro tipo de problemas que tenemos es el arranque inundado. Ok, un compresor enfriado por refrigerante, la presión de succión disminuye en el vapor del refrigerante cuando el vapor del refrigerante fluye hacia los cilindros. El aceite hacia las chumaceras donde lubrica las mismas. Perdón. Ok, fíjense lo siguiente. En los compresores enfriados por aceite, el aceite viaja por la línea de succión por refrigerante. Perdón, el refrigerante se utiliza como viene a baja presión y temperatura para enfriar también los devanados del motor. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos normalmente en este caso? Es que el compresor, cuando tenemos circuitos de evaporación que entran en el ciclo de desescarche, el compresor termina siendo el dispositivo con la menor temperatura en la instalación. Es decir, la temperatura en el compresor va a ser menor que la temperatura en el evaporador. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, que el aceite que tenemos en el cárter va a tener una menor temperatura que el aceite y los vapores del aceite van a tener una menor presión que la presión del evaporador. Lo que hace que el evaporador migre, o el refrigerante del evaporador, entre al sistema o al compresor y se mezcle con el aceite o con los vapores del aceite. Esto hace que el aceite pierda la capacidad de lubricar, ya que se vuelve menos denso. Ok, fíjense lo que pasa en este caso. Veamos, imaginemos que hipotéticamente esto que está acá es un evaporador y aquí tenemos el cárter del compresor. El refrigerante que llega al evaporador, ¿sí? Los gases empiezan a migrar hacia el compresor por diferencia de presión. En este punto tenemos también que el aceite, parte del aceite va a tener vapor de aceite, se va a mezclar con el refrigerante, ¿sí? Fíjense este caso, él empieza a absorber refrigerante y cada vez esto que está acá es una mezcla refrigerante-aceite. Esa mezcla se hace cada vez más rica en refrigerante y como es más, esa mezcla va a buscar la parte del fondo del recipiente o del cárter del compresor, donde va a ser absorbido por la bomba de aceite. Ok, en este caso vemos que la bomba de aceite si ala desde la parte más baja del circuito, va a alar refrigerante y el refrigerante no tiene capacidad de lubricar las partes móviles, lo que genera atascamientos, roturas y fricción metal-metal en las partes móviles, debilitando o disminuyendo la vida útil del compresor. ¿Sí? El arranque inundado no es algo fácil de detectar. Si podemos ver, fíjense, en este caso tenemos un arranque en el que podemos ver aceite en la mirilla del compresor y en este caso podemos ver una espuma blanca. Esa espuma blanca es producto del arranque inundado, ya que si vemos por acá, el compresor, aquí, fíjense, al mezclarse el aceite con el compresor, cuando el compresor arranca, ocurre una baja de presión, ¿sí? Sustancial en la cámara del compresor, o en la cámara de baja, lo que hace que el refrigerante sea expulsado de forma violenta del aceite, ¿sí? O separado de forma violenta de esa mezcla aceite-refrigerante. Y se genera esta espuma blanca que vemos por acá. Esta espuma blanca es parte de esa explosión, no es más que gotas de refrigerante y aceite muy pequeñas y que se riegan por todo el compresor. Estas gotas esta espuma no tiene capacidad de lubricar, ¿sí? Y además puede generar una explosión interna en el compresor. Ok, continuamos. Ok, bueno, fíjense. ¿Cuál es la forma de detectar un arranque inundado? Pues la forma de detectar un arranque inundado es simplemente el técnico debe estar presente durante el arranque del compresor y observar en la mirilla que traen los compresores semisellados, observar y va a ver esta espuma característica. Esta espuma característica nos dice que en este punto el compresor está haciendo un arranque inundado, además de que él tiene un ruido característico también
cuando arranca cuando el arranque es inundado. ¿Sí? Lo que tenemos por acá es también un cigüeñal en el que podemos ver los daños que se ocasionan por el arranque inundado. ¿Sí? A diferencia del desgaste normal del compresor, nosotros vamos a ver en un compresor que haya sufrido un arranque inundado, que el desgaste no es uniforme. ¿Sí? Van a haber puntos donde hay más o menos desgaste del compresor y eso es una característica del arranque inundado. ¿Sí? En los compresores que son enfriados por aire, no vamos a ver esa espuma característica, pero también sí vamos a ver un desgaste no uniforme, ¿sí? En las paredes de los cilindros o en las chumaceras del cigüeñal. Ok, el arranque inundado se genera entonces por la migración perdón, no es migración de aceite, es migración de refrigerante. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la migración de aceite, la migración del aceite? Ok, el tiempo de apagado del compresor. Si el compresor dura mucho tiempo apagado, entonces la diferencia de presión entre el evaporador y el compresor va creciendo. Entonces, el evaporador cada vez va a estar a mayor temperatura, ya que él entra en el ciclo de desescarche. Entonces, durante este tiempo de apagado, pues ese refrigerante va a migrar hacia el aceite y va a diluir o a degradar el aceite. Meneses, por favor, apagar el micrófono. Ok. ¿Qué otro factor? Sí, por favor. Ok. ¿Me informas? ¿Sí? Listo, continuamos. Ok, perfecto. Ok, dijimos que durante el tiempo de apagado del compresor, teníamos migración de refrigerante hacia el aceite, lo cual degradaba químicamente el aceite y hacía que éste perdiera su capacidad de lubricar. Otro factor que afecta la migración, ¿sí? O afecta la migración de aceite va a ser la temperatura ambiente del compresor. Los compresores deberían estar ubicados en un ambiente cuya temperatura no esté por debajo de los 10 grados centígrados, o para garantizar, sí, en cierta forma, que esa temperatura del compresor no sea tan baja como para que exista la migración de aceite. Diferencia de temperaturas entre el refrigerante saturado en el evaporador y el aceite en el cárter. Y la relación de carga de refrigerante entre la carga de refrigerante y la cantidad de aceite en el sistema. El aceite como tal de refrigeración tiene una capacidad de absorber cierta cantidad de refrigerante sin degradarse al punto de poder afectar la instalación. Entonces, si nosotros sobrepasamos esa relación, si cargamos más refrigerante del debido en el sistema, vamos a obtener un problema de migración de aceite. Ok, ¿cómo controlar el arranque inundado del compresor? En primer caso, debemos instalar el compresor en un ambiente controlado, temperatura ambiente mayor a 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados. Colocar una resistencia de cárter o una resistencia para calentar el cárter. Y si hace falta, utilizar un circuito de evacuación de líquido del lado de baja del refrigerante. ¿Sí? Se debe estudiar el sistema completo y pues hacer los cambios que haya que hacer para evitar este tipo de inconvenientes. Una vez que se detecta que está ocurriendo un arranque inundado, se debe parar la instalación y hacer las modificaciones correspondientes al equipo para evitar daños en la instalación. Ok, fíjense, el arranque inundado no es fácil de detectar. Puede confundirse con pérdida de aceite o desgaste normal del compresor. Si el técnico está presente durante el arranque, puede observar la mirilla la espuma característica de este problema y tomar las acciones correspondientes. Fíjense que esta espuma que se observa en la mirilla del compresor, ¿sí? Perdón, esta espuma que se observa en la mirilla del compresor ocurre por la explosión del refrigerante o por la expansión del refrigerante y el lubricante
en la espuma esa blanca que vimos anteriormente. Esta explosión o esta espumación puede durar unos segundos o unos minutos en función de la cantidad de refrigerante que haya recibido el aceite. A mayor cantidad de aceite de refrigerante que ha recibido el aceite, mayor va a ser el tiempo de duración de esta espumación y mayor va a ser el grado de daño que pueda ocasionar en el compresor. Ok, el siguiente problema que podemos evaluar en los sistemas en los compresores es el recalentamiento o sobrecalentamiento de los compresores. Los problemas de sobrecalentamiento se presentan cuando el aceite se calienta al punto que se deteriora químicamente, perdiendo su capacidad de lubricar. Fíjense, en este caso podemos ver un plato de válvulas. Gracias. Podemos ver un plato de válvulas que ha sufrido un daño por recalentamiento. Podemos ver las partes llenas de carbón o de aceite con residuos de carbón, ¿sí? Eso nos indica que en este caso hubo un recalentamiento del compresor. Durante un sobrecalentamiento extremo, el aceite y el refrigerante se deterioran formando carbón y ácidos que deterioran el sistema. Es decir, aceite más calor es igual a carbón más ácido. La forma fácil de detectar este problema es la presencia de aceite carbonizado en los flappers de descarga y en el lado de alta del plato de válvulas, como lo vimos anteriormente. Ok, fíjense que el punto más caliente del compresor es la válvula de alta o el plato de alta o la parte de alta del plato de válvulas, ¿sí? Entonces, en este punto, como este es el punto más caliente, el calor se transmite, ¿sí?, desde este punto hacia las paredes de los cilindros. Ok. ¿Sí? Entonces vemos, fíjense, que en este caso, incrementando la temperatura del aceite en estos puntos, lo cual hace que por fallas de lubricación o por falta de lubricación se puedan desprender partículas metálicas de este punto, ¿sí?, o del compresor, y esas partículas metálicas se van a mezclar con el aceite en el cárter del compresor. Estas partículas metálicas pueden ser absorbidas por la bomba, y como la bomba tiene instalado un filtro en la parte de aspiración, esas partículas tienden a tapar ese filtro. Y una vez que se tapa este filtro, pues todo el sistema de aguas arriba se queda sin lubricante, ocurriendo una falla por lubricación en el compresor. Otro daño que puede ocasionar estas partículas metálicas que salen del cilindro es que estas partículas pueden ingresar a los devanados del motor eléctrico, también haciendo que cortándolos físicamente y ocurriendo o teniendo como consecuencia una falla de motor quemado. Permiso. Ok. ¿Qué otra falla puede haber? Como se desgasta las paredes del cilindro, el refrigerante en alta presión también puede fugarse, ¿sí?, hacia el cárter del compresor, incrementando en este punto la presión en el cárter, lo que hace que se cierre la válvula de retorno de aceite del compresor. Entonces, ¿qué hace esto? Que el aceite que viene entrando por la parte de baja del sistema no va a poder regresar al cárter y en algún momento el compresor se va a quedar sin lubricante. Ok, esta falla puede ser también detectada porque durante el arranque o el funcionamiento del compresor nosotros vamos a ver que el compresor se queda sin aceite, pero cuando lo apagamos el aceite regresa de nuevo al compresor al equilibrarse las presiones. Ok, el recalentamiento puede ser causado por 4 problemas. El primero de ellos va a ser las elevadas relaciones de compresión. ¿Sí? Las elevadas relaciones de compresión pueden ocurrir por 3 causas específicas. Una de ellas va a ser la baja presión de succión. Entonces, fíjense, ¿cuál es la solución a la baja presión? Controlar la presión de succión, verificar si existen evaporadores de menor tamaño o compresores sobredimensionados en el sistema.
Verificar la existencia de secadores tapados. Normalmente nosotros podemos ver en este tipo de sistemas, están instalados filtros secadores, y estos filtros al recibir humedad se tapan y ocasionan una caída de presión en la línea de baja, lo que hace que ocasionan dos cosas: la caída de presión en la línea de baja y una elevada temperatura y presión en la línea de alta, y eso va a decir que nos ocurra un sobrecalentamiento en el compresor. Garantizar que una columna de líquido llegue a la válvula de expansión, es decir, nosotros debemos garantizar que el condensador pueda realmente condensar la totalidad del refrigerante que recibe y que no va a llegar ninguna cantidad de gas en forma de vapor a la válvula de expansión, porque esto haría que ella trabajara de forma inapropiada. Ok, programar las válvulas con el sobrecalentamiento mínimo recomendado por el fabricante. Cuando nosotros adquirimos un evaporador, el fabricante nos indica cuál debe ser el sobrecalentamiento con el que él debe trabajar. Entonces nosotros debemos graduar nuestra válvula de expansión para que pueda obtener o para que pueda garantizar ese sobrecalentamiento en el evaporador. Mantener la caída de presión mínimo en la línea de succión, garantizando una velocidad que permita el retorno de aceite. Ok, se puede reducir la temperatura de descarga incrementando la presión de succión más rápido que de cualquier otra manera. Es decir, una forma de garantizar o de disminuir la elevada presión de descarga o de temperatura de descarga es incrementar un poco la presión de succión. Ok, por otro lado tenemos la alta presión de descarga como también otra causa para el sobrecalentamiento por elevadas relaciones de compresión. En este caso debemos verificar que no existen condensadores tapados, es decir, que los condensadores no están tapados ni internamente. Esto quiere decir también que no hay filtros secadores tapados, que los ventiladores del condensador o la bomba de agua del condensador funciona adecuadamente y que los condensadores no estén sucios o tapados de suciedad por la parte exterior. Que la línea de líquido sea del tamaño adecuado. Es decir, una línea de líquido muy pequeña hace que la caída de presión sea muy grande y disminuye la velocidad, disminuye o aumenta la presión, del refrigerante en la línea de alta, incrementando también la temperatura en el condensador. Que circule suficiente aire o agua en el condensador para rechazar el calor de condensación. Revisar los motores del condensador y garantizar que no existan no condensables en el sistema, es decir, aire o cualquier líquido, cualquier fluido que no sea condensable en el sistema.